Imagina una fortaleza tan impenetrable que logró quebrar la mente del hombre más implacable del Japón feudal durante una década entera. Estamos hablando de Oda Nobunaga, el demonio de Owari, el unificador despiadado que arrasó con templos budistas como si fueran castillos de naipes. Este era el hombre que había hecho temblar a señores feudales, que había quemado monasterios completos sin pestañear, que había construido su imperio sobre las cenizas de sus enemigos. Sin embargo, hubo un lugar que se atrevió a desafiarlo durante 10 años consecutivos. Un lugar que no era defendido por samuráis de élite ni por mercenarios experimentados, sino por algo mucho más peligroso: la convicción absoluta. El año era 1570, y en la bahía de Osaka se alzaba una estructura que cambiaría para siempre la percepción que tenemos sobre las fortalezas medievales. No hablamos de muros de piedra de 30 metros de altura, ni de fosos infranqueables. Hablamos del templo fortaleza de Ishiyama Honganji, una construcción que desafió todas las reglas de la guerra de asedio conocidas hasta entonces. Pero antes de adentrarnos en esta historia extraordinaria, necesitamos entender qué hacía tan especial a este lugar. La mayoría de las fortalezas japonesas de la época dependían de su diseño arquitectónico, de sus defensas naturales o de la habilidad de sus guerreros. Ishiyama Honganji, en cambio, había desarrollado algo completamente diferente: un sistema de resistencia basado en la fe religiosa y una red de apoyo que se extendía por todo el territorio japonés. Los monjes guerreros que defendían este templo pertenecían a la secta budista Yodo Shinshu, conocidos como los Ikoiki. Estos no eran simples religiosos que habían tomado las armas por desesperación. Eran creyentes que habían transformado su devoción en una máquina de guerra perfectamente coordinada. Cada uno de ellos estaba convencido de que morir defendiendo su templo les garantizaría directamente un lugar en el paraíso budista. La ubicación geográfica del templo tampoco era casualidad. Situado en lo que hoy conocemos como Osaka, controlaba las rutas comerciales más importantes del Japón central. Cualquier mercader que quisiera transportar mercancías entre las provincias del este y del oeste tenía que pasar, inevitablemente, bajo la sombra de Ishiyama Honganji. Esto no solo proporcionaba ingresos constantes al templo, sino que también creaba una red de aliados comerciales que tenían un interés económico directo en mantener el templo funcionando. Cuando Nobunaga puso sus ojos en esta fortaleza religiosa, probablemente pensó que sería una campaña más. Después de todo, ya había demostrado su efectividad contra otros complejos budistas. Su estrategia habitual era simple y brutal: cerco rápido, asalto masivo, exterminio completo. Había funcionado en Enryakuji, había funcionado en docenas de templos menores, pero Ishiyama Honganji no era como los demás. La primera diferencia que Nobunaga descubrió fue la preparación. Los defensores del templo habían estado anticipando este momento durante años. No se trataba de monjes sorprendidos por un ataque repentino, sino de una comunidad religiosa que había transformado metódicamente su lugar de culto en una máquina de resistencia. Cada edificio había sido fortificado, cada pasillo convertido en un punto de defensa, cada jardín transformado en una trampa mortal para los invasores. Pero la verdadera sorpresa llegó cuando Nobunaga intentó aplicar su táctica favorita: el asedio de hambre. Tradicionalmente, cortar los suministros a una fortaleza era la forma más efectiva de forzar una rendición sin sufrir bajas masivas entre las tropas atacantes. Sin embargo, los monjes de Ishiyama Honganji habían desarrollado algo que ningún estratega militar de la época había anticipado: una red de contrabando religioso. Imagínate la escena. Mientras las tropas de Nobunaga vigilaban los caminos principales, pequeñas embarcaciones llegaban durante la noche cargadas de arroz, armas y refuerzos. Estos barcos no eran operados por comerciantes motivados únicamente por el beneficio económico, sino por creyentes que consideraban que transportar suministros al templo era un acto sagrado. Capturar a uno de estos contrabandistas no disuadía a los demás. Al contrario,
parecía inspirar a más voluntarios. La red de apoyo se extendía por provincias enteras. Campesinos que nunca habían visto el templo donaban parte de sus cosechas. Artesanos fabricaban armas en secreto. Incluso algunos señores feudales, oficialmente neutrales en el conflicto, permitían discretamente que los suministros pasaran por sus territorios. Nobunaga no se enfrentaba únicamente a un templo fortificado. Se enfrentaba a un movimiento religioso descentralizado que operaba como una red de resistencia moderna. Los defensores también habían desarrollado tácticas militares innovadoras. A diferencia de los samuráis tradicionales, que luchaban siguiendo códigos de honor estrictos, los ikoiki habían adoptado un enfoque completamente pragmático. Utilizaban arqueros ocultos, trampas explosivas rudimentarias y, lo más revolucionario para la época, armas de fuego importadas de los comerciantes portugueses. Estudios recientes sugieren que el templo contaba con una de las concentraciones de arcabuces más altas de todo Japón. Mientras otros señores feudales todavía debatían si estas armas extranjeras eran honorables, los monjes de Ishiyama Honganji las habían integrado completamente en su estrategia defensiva. Cada asalto de las tropas de Nobunaga se encontraba con una lluvia de balas que diezmaba las primeras líneas antes de que pudieran alcanzar siquiera los muros exteriores. Conforme pasaban los meses y luego los años, la obsesión de Nobunaga con este templo comenzó a transformarse en algo personal. Según las crónicas de la época, el señor de la guerra desarrolló lo que algunos historiadores interpretan como una fijación casi patológica con la conquista de Ishiyama Honganji. Había destinado recursos que podría haber utilizado para conquistar provincias enteras. Había mantenido ejércitos enteros inmovilizados en un asedio que parecía no tener fin. Lo que realmente enloquecía a Nobunaga era la naturaleza psicológica de la resistencia. Estaba acostumbrado a enfrentarse a enemigos que luchaban por territorio, por poder, por honor. Conceptos que, en última instancia, eran negociables. Pero los defensores de Ishiyama Honganji luchaban por algo completamente diferente. Luchaban por su salvación eterna. No había precio que pudiera pagar. No había amenaza que pudiera hacer. No había concesión que pudiera ofrecer que fuera más valiosa para ellos que mantener su templo funcionando. La guerra de asedio se había convertido en una batalla de voluntades. Y por primera vez en su carrera militar, Nobunaga estaba descubriendo que la suya no era inquebrantable. Pero aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente fascinante. Durante el 4º año del asedio, algo extraordinario comenzó a suceder dentro de las mentes de ambos bandos. Los soldados de Nobunaga, veteranos endurecidos que habían conquistado castillos en semanas, empezaron a desarrollar lo que los documentos de la época describen como una extraña mezcla de respeto y terror hacia sus enemigos. No era solo que los monjes lucharan con ferocidad, era la manera en que lo hacían. Testigos presenciales relataron escenas que parecían sacadas de pesadillas. Monjes guerreros que continuaban disparando sus arcabuces incluso después de recibir heridas mortales, cantando sutras budistas mientras recargaban sus armas entre las llamas de los edificios en combustión. Un samurái llamado Hayashi Nobukane escribió en su diario personal algo que resulta escalofriante incluso hoy. No luchamos contra hombres, luchamos contra fantasmas que han olvidado que pueden morir. Esta frase, conservada en los archivos del templo Kofuku-ji, nos da una idea de cómo afectaba psicológicamente a los atacantes enfrentarse a enemigos que genuinamente no temían la muerte. Pero Nobunaga no era conocido por rendirse fácilmente. Durante el 5º año del asedio, implementó una estrategia que había perfeccionado en campañas anteriores: la guerra psicológica total. Sus tropas comenzaron a ejecutar públicamente a cualquier persona que fuera capturada transportando suministros al templo. Los cuerpos se dejaban expuestos durante días en postes de bambú, visibles desde las murallas del templo fortaleza. La respuesta de los defensores fue inesperada. En lugar de intimidarse, comenzaron a realizar ceremonias funerarias masivas cada atardecer, cantando por las almas de los ejecutados. Estas ceremonias se podían escuchar a kilómetros de distancia
creando una atmósfera sombría que afectaba incluso a las tropas más experimentadas de Nobunaga. Algunos soldados comenzaron a desertar, alegando que los cantos nocturnos no los dejaban dormir. Documentos históricos sugieren que fue durante esta época cuando Nobunaga comenzó a mostrar los primeros signos de lo que hoy podríamos interpretar como agotamiento mental extremo. Sus generales más cercanos reportaron cambios alarmantes en su comportamiento. El hombre que una vez tomaba decisiones militares con frialdad calculadora, ahora pasaba horas observando el templo desde su tienda de campaña, aparentemente perdido en sus pensamientos. Para el sexto año, la situación había escalado hasta convertirse en algo que trascendía la mera conquista militar. Nobunaga había invertido ya más recursos en este único asedio que en cualquier otra campaña de su carrera. Sus otros territorios comenzaron a sufrir, ya que había desviado soldados, armas y provisiones hacia lo que algunos de sus propios generales empezaron a llamar en privado la obsesión de Osaka. Pero los defensores del templo también estaban pagando un precio terrible. Aunque mantenían sus líneas de suministro activas, la presión constante había cobrado su factura. Los documentos internos del templo, descubiertos siglos después, revelan que para el séptimo año del asedio, más de la mitad de los defensores originales habían muerto. Sin embargo, por cada monje que caía, parecían llegar 2 nuevos voluntarios dispuestos a tomar su lugar. Este fenómeno de reemplazo constante creó algo único en la historia militar japonesa. Una fortaleza que técnicamente se renovaba a sí misma. Los atacantes no solo luchaban contra una posición fija, sino contra un concepto que se regeneraba continuamente. Era como si Nobunaga hubiera declarado la guerra a una idea. Y las ideas, como descubriría dolorosamente, no mueren de la misma manera que los hombres. La verdadera genialidad defensiva del templo se reveló completamente durante el 8º año del asedio. Los monjes habían desarrollado algo que los historiadores militares modernos consideran precursor de la guerra de guerrillas urbana. Habían excavado túneles que conectaban diferentes secciones del complejo del templo, permitiendo que los defensores aparecieran y desaparecieran como si fueran fantasmas. Estos túneles no eran simples refugios. Estaban equipados con depósitos de armas, almacenes de alimentos e incluso pequeños santuarios donde los guerreros podían orar antes de salir a combatir. El sistema era tan complejo que algunas secciones permanecen sin explorar incluso en la actualidad. Los arqueólogos que han estudiado los restos del complejo estiman que la red subterránea se extendía por varios kilómetros cuadrados. Durante este periodo, Nobunaga implementó lo que los cronistas de la época describieron como el cerco del hierro. Triplicó el número de soldados alrededor del templo. Construyó torres de vigilancia permanentes e incluso intentó drenar parcialmente la bahía para eliminar las rutas de suministro acuáticas. El costo económico de estas operaciones era astronómico, pero Nobunaga parecía haber perdido toda perspectiva sobre el valor de los recursos que estaba gastando. Sus aliados comenzaron a cuestionar abiertamente su juicio. Tokugawa Ieyasu, quien más tarde se convertiría en shogun, escribió una carta a Nobunaga que ha sobrevivido hasta nuestros días. En ella, de manera diplomática pero clara, sugería que quizá era momento de considerar una negociación. La respuesta de Nobunaga fue tan violenta que Ieyasu no volvió a mencionar el tema durante varios años. Para el 9º año, algo extraordinario había comenzado a suceder en todo Japón. La resistencia de Ishiyama Honganji se había convertido en una leyenda viviente. Campesinos que nunca habían visto el templo contaban historias sobre los monjes guerreros invencibles. Comerciantes creaban rutas enteras dedicadas exclusivamente a transportar suministros hacia la bahía de Osaka. Incluso algunos daimios que oficialmente apoyaban a Nobunaga comenzaron a enviar ayuda secreta a los defensores. El templo se había transformado en algo más que una fortaleza. Se había convertido en un símbolo de resistencia contra la tiranía. Cada día que permanecía en pie era una demostración de que el poder aparentemente ilimitado de Nobunaga tenía, después de todo, límites muy reales. La situación llegó a su punto de crisis durante el 10º y último año del asedio. Nobunaga
desesperado y mentalmente agotado, tomó una decisión que muchos historiadores consideran el primer signo claro de la paranoia que eventualmente contribuiría a su caída. Decidió que si no podía conquistar el templo por medios convencionales, lo haría desaparecer completamente de la faz de la tierra. La campaña final fue descrita por testigos presenciales como apocalíptica. Nobunaga empleó barcos incendiarios, proyectiles explosivos e incluso intentó desviar ríos para inundar las defensas subterráneas del templo. Era una guerra total contra un edificio, una expresión física de la obsesión que había consumido a uno de los estrategas militares más brillantes de la historia japonesa. Finalmente, en 1580, el templo fortaleza de Ishiyama Honganji se rindió. Pero no fue una rendición militar tradicional. Fue una negociación mediada por el propio emperador, que había observado con creciente alarma cómo esta obsesión estaba desestabilizando todo el proceso de unificación japonesa. Los términos de la rendición fueron extraordinarios. Los defensores pudieron marcharse con honor, llevando consigo sus posesiones y armas. Nobunaga, después de 10 años de asedio, había logrado técnicamente la victoria, pero a un costo que había transformado fundamentalmente su carácter y había plantado las semillas de la desconfianza que eventualmente llevarían a su asesinato solo 2 años después. El templo fortaleza de Ishiyama Honganji demostró que incluso el poder más absoluto tiene límites cuando se enfrenta a la convicción verdadera. Su resistencia no solo marcó el declive del invencible Nobunaga, sino que estableció un precedente que resonaría a través de los siglos en la historia militar mundial. Lo más sorprendente de todo este asunto no es que Nobunaga finalmente lograra su victoria, sino lo que pasó después. Porque cuando los últimos monjes abandonaron las ruinas humeantes de Ishiyama Honganji en agosto de 1580, llevándose con ellos sus reliquias sagradas y sus secretos de construcción, dejaron atrás algo mucho más peligroso para el conquistador, una leyenda que se extendería como la pólvora por todo el archipiélago japonés. Los registros de la corte imperial nos cuentan una anécdota fascinante. Apenas 3 días después de la rendición oficial, Nobunaga ordenó la demolición completa de todo vestigio del templo. No quería dejar ni una sola piedra en pie que pudiera convertirse en un lugar de peregrinación. Sus ingenieros trabajaron durante meses enteros, destruyendo sistemáticamente cada estructura, rellenando cada túnel, borrando cualquier evidencia física de que aquella fortaleza había existido alguna vez. Pero había algo que Nobunaga no podía demoler: las historias. Por primera vez en su carrera militar, sus propios soldados regresaron a casa contando relatos que no glorificaban su poder, sino que narraban la resistencia sobrehumana de sus enemigos. Estas historias se propagaron de aldea en aldea, de mercado en mercado, creando una narrativa completamente nueva sobre la naturaleza del poder y la resistencia. Un aspecto particularmente inquietante que los historiadores han documentado es cómo cambió la percepción pública de Nobunaga después del asedio. Antes de Ishiyama Honganji, las crónicas lo describían como un genio militar imparable, casi sobrenatural en su capacidad para conquistar. Después del asedio, los mismos cronistas comenzaron a usar términos diferentes. Lo describían como poderoso, sí, pero también como obsesivo, impredecible, peligroso incluso para sus propios aliados. Este cambio en la narrativa no era accidental. Los monjes que habían defendido el templo pertenecían a una secta budista que tenía una comprensión extraordinariamente sofisticada del poder de las historias. Durante los 10 años de asedio, habían estado librando 2 guerras simultáneamente. Una militar, que era evidente para todos, y otra narrativa, mucho más sutil pero igualmente devastadora para su enemigo. Cada acto de resistencia heroica había sido cuidadosamente documentado y enviado a través de su red de simpatizantes. Cada ejecución brutal ordenada por Nobunaga había sido testificada y registrada. Cada muestra de crueldad innecesaria había sido transformada en un elemento más de una campaña de propaganda que pintaba al gran unificador no como un líder visionario, sino como un tirano sediento de sangre que no respetaba ni siquiera los lugares más sagrados. La red de comunicación de los Shikoiki
era algo que nunca antes se había visto en Japón. Utilizaban a los comerciantes, peregrinos y artistas ambulantes como portadores de información. Un poeta podía llevar noticias del asedio desde Osaka hasta provincias remotas del norte en forma de canciones aparentemente inocentes. Un comerciante de té podía transmitir detalles específicos sobre las tácticas de Nobunaga mientras discutía precios en un mercado rural. Lo más ingenioso de todo era que esta red operaba completamente fuera del control de las autoridades militares tradicionales. Nobunaga podía interceptar mensajeros oficiales, podía torturar espías capturados, podía ejecutar informantes, pero no podía detener una canción popular que se cantaba en las tabernas, o impedir que los cuentacuentos narraran historias ficticias sobre monjes valientes que resistían a demonios malvados. Un documento particularmente revelador, descubierto en los archivos del templo Ninna-ji en el siglo XX, muestra la sofisticación de esta campaña de información. Es una carta del abad de Ishiyama Honganji a sus seguidores en la provincia de Kii, escrita durante el 7º año del asedio. En ella, no solo proporciona instrucciones sobre cómo enviar suministros, sino que también incluye lo que podríamos llamar, hoy, una guía de mensajes clave. La carta instruye a los simpatizantes sobre qué aspectos del asedio enfatizar en sus conversaciones: la crueldad innecesaria de las tropas atacantes, la determinación inquebrantable de los defensores y, especialmente, la aparente desesperación creciente del propio Nobunaga. Era propaganda psicológica del nivel más sofisticado, diseñada específicamente para erosionar la reputación de invencibilidad que había sido el fundamento del poder político de Nobunaga. El impacto de esta guerra narrativa se hizo evidente mucho antes del final del asedio. Para el 8º año, Nobunaga comenzó a enfrentar algo completamente nuevo en su carrera: resistencia pasiva en sus propios territorios. No se trataba de rebeliones abiertas, que él sabía cómo manejar, sino de algo mucho más sutil y corrosivo. Los campesinos seguían pagando sus impuestos, pero lo hacían con menos prontitud. Los comerciantes continuaban comerciando, pero evitaban las rutas que requerían pasar cerca de las bases militares de Nobunaga. Los artesanos locales seguían produciendo armas para sus ejércitos, pero la calidad había comenzado a declinar de manera casi imperceptible. Era como si todo su dominio hubiera desarrollado una fiebre baja, pero persistente. Sus generales más experimentados comenzaron a reportar dificultades para reclutar voluntarios para el asedio. Los samuráis seguían cumpliendo con sus obligaciones feudales, por supuesto, pero los soldados, de a pie, los ashigaru, que formaban la espina dorsal de cualquier ejército del período, mostraban una reticencia creciente a unirse a lo que muchos habían comenzado a ver como una misión maldita. Un informe militar de la época, conservado en los archivos del clan Tokugawa, describe con preocupante detalle cómo las deserciones en el campamento de asedio habían aumentado de manera dramática durante los últimos 2 años. Pero lo más inquietante no era el número de desertores, sino el perfil de quienes huían. No eran cobardes o novatos asustados, sino soldados veteranos con años de experiencia, hombres que habían luchado valientemente en docenas de batallas anteriores. Cuando se capturaba a algunos de estos desertores y se les interrogaba, sus respuestas eran consistentemente perturbadoras. No hablaban de miedo a morir en combate, algo natural para cualquier soldado. Hablaban de sueños recurrentes con monjes en llamas que los llamaban por sus nombres. Hablaban de una sensación constante de estar siendo observados por ojos invisibles. Hablaban de una convicción creciente de que estaban participando en algo fundamentalmente equivocado. El estado mental del propio Nobunaga durante este período se ha convertido en objeto de intensa especulación histórica. Las cartas que escribió a sus aliados durante los últimos años del asedio muestran un deterioro gradual pero inequívoco de su famosa claridad mental. Su escritura, habitualmente precisa y directa, se volvió errática. Sus órdenes militares, tradicionalmente modelos de lógica táctica, comenzaron a incluir elementos que sus propios generales describían privadamente como irracionales. Una carta particularmente reveladora, enviada al daimyo Matsunaga Hisahide,
en el 9º año del asedio. Incluye párrafos enteros dedicados a teorías conspirativas sobre cómo los monjes habían desarrollado poderes sobrenaturales. Nobunaga especulaba sobre pactos con demonios, sobre armas mágicas ocultas en los túneles del templo, sobre maldiciones que habían sido lanzadas contra él y sus descendientes. Para un hombre que había construido su reputación sobre el pragmatismo militar más frío, estas preocupaciones representaban una transformación psicológica profunda. Lo más perturbador de todo era que algunos de estos temores, aparentemente irracionales, tenían fundamentos en eventos reales. Los defensores del templo habían desarrollado efectivamente tácticas que parecían desafiar las leyes naturales. Sus túneles eran tan complejos que los soldados de Nobunaga reportaban haber visto a los mismos monjes aparecer simultáneamente en lugares que estaban separados por kilómetros de distancia. Sus sistemas de comunicación eran tan eficientes que parecían conocer los planes de ataque incluso antes de que fueran implementados. La explicación racional para estos fenómenos aparentemente sobrenaturales era que los monjes habían desarrollado una comprensión extraordinariamente sofisticada de lo que hoy llamaríamos guerra psicológica. Habían estudiado cuidadosamente las personalidades de sus enemigos, habían identificado las supersticiones y miedos específicos de los soldados de la época, y habían diseñado sus tácticas para explotar esas debilidades mentales, tanto como las físicas. Pero en un periodo histórico donde la línea entre lo natural y lo sobrenatural era mucho menos clara que hoy, estas explicaciones racionales no proporcionaban ningún consuelo. Los soldados de Nobunaga genuinamente creían que se enfrentaban a fuerzas que trascendían la guerra convencional. Y esa creencia se convirtió en una realidad táctica que afectaba su efectividad en combate. El momento decisivo llegó durante el invierno del año 1579. Nobunaga había ordenado lo que planeaba ser el asalto final definitivo. Había concentrado todas sus tropas disponibles, había gastado una fortuna en armas de asedio especializadas importadas desde China, y había desarrollado un plan de ataque que, sobre el papel, parecía absolutamente infalible. El asalto comenzó antes del amanecer del 15 de diciembre. Durante las primeras horas, todo procedió según lo planificado. Las tropas de Nobunaga rompieron las defensas exteriores, penetraron en los primeros patios del complejo del templo, y parecían estar a punto de lograr la victoria que había eludido a su comandante durante casi una década. Pero entonces sucedió algo que ningún estratega militar podría haber anticipado. En el momento de mayor éxito del asalto, cuando la victoria parecía inevitable, los propios soldados de Nobunaga comenzaron a detenerse. No por resistencia enemiga, no por obstáculos físicos, sino por algo mucho más fundamental. Habían perdido la voluntad de continuar. Testigos presenciales describieron escenas surrealistas. Soldados veteranos que se quedaban inmóviles en medio del combate, mirando fijamente los rostros serenos de los monjes que continuaban cantando mientras luchaban. Arqueros que bajaban sus armas sin haber recibido órdenes de hacerlo. Grupos enteros de Ashigaru que simplemente se daban la vuelta y caminaban alejándose del campo de batalla. El asalto que debería haber terminado el asedio más largo de la historia japonesa se desintegró no por fuerza militar, sino por colapso psicológico colectivo. Para la puesta de sol de ese mismo día, las tropas de Nobunaga estaban de nuevo en sus posiciones de asedio, pero algo fundamental había cambiado. Ya no creían en la posibilidad de victoria. Fue en este momento cuando el emperador Go-Yosei intervino directamente en el conflicto. Enviando mediadores imperiales a ambos bandos, el emperador declaró que el asedio había durado lo suficiente y que era hora de encontrar una solución que preservara el honor de todos los involucrados. Para Nobunaga, exhausto mental y físicamente, la intervención imperial proporcionó una salida que le permitía declarar victoria técnica sin admitir derrota militar. Pero la verdadera derrota de Nobunaga no se materializó hasta 2 años después, cuando fue traicionado y asesinado por uno de sus propios generales en el incidente de Honnoji. Los historiadores han debatido durante siglos las causas exactas de esta traición, pero una teoría cada vez más aceptada sugiere que la erosión de su reputación de invencibilidad
iniciada durante el asedio de Ishiyama Honganji, había creado las condiciones que hicieron posible su asesinato. Akechi Mitsuhide, el general que finalmente traicionó a Nobunaga, había sido uno de los comandantes más cercanos durante los últimos años del asedio. Había visto de primera mano la transformación psicológica de su señor. Había sido testigo de su creciente paranoia e irracionalidad. Cuando Mitsuhide tomó la decisión fatal de rebelarse, no se estaba enfrentando al Nobunaga legendario e invencible, sino a un hombre que había sido fundamentalmente quebrado por una década de guerra contra un enemigo que nunca había logrado comprender completamente. El legado de Ishiyama Honganji se extendió mucho más allá de la caída de Nobunaga. Los monjes que habían defendido el templo se dispersaron por todo Japón, llevando consigo no solo sus creencias religiosas, sino también las lecciones tácticas que habían aprendido durante la resistencia más exitosa en la historia militar japonesa. Estas lecciones influirían en conflictos posteriores, incluyendo algunas de las estrategias que los samuráis leales al emperador utilizarían siglos después contra las fuerzas del shogunato Tokugawa. Pero quizá el impacto más duradero de toda esta historia fue demostrar que incluso el poder más absoluto tiene un punto de quiebre. Nobunaga había conquistado castillos, había derrotado ejércitos, había humillado a señores feudales, pero cuando se enfrentó a una idea respaldada por convicción genuina, descubrió que todas sus armas, toda su brutalidad, toda su genialidad táctica no eran suficientes. Los monjes de Ishiyama Honganji le enseñaron al Japón feudal que hay fortalezas que no pueden ser conquistadas porque existen en lugares donde las catapultas no pueden llegar, en el corazón y la mente humana.